En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos una de las descripciones más hermosas de lo que será la vida en el reino de los cielos. Juan nos dice allí que tendremos una comunión perfecta con Dios, que Él mismo enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, que allí no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. El cielo es un lugar de felicidad plena, perfecta y perpetua. Al final de nuestro camino nos espera nuestro hogar, el lugar de nuestro reposo, donde disfrutaremos de Dios sin interrupción por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué sucederá en el interín, durante nuestro peregrinaje por este mundo de este lado de la eternidad? Bueno, la Biblia dice que tendremos que enfrentar muchas dificultades. De hecho, en este mismo pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Hay una guerra que pelear y tristemente no todos estarán en el lado correcto. Escuchen lo que dice en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero, luego de decir que el cielo es un lugar glorioso, lleno de felicidad, donde estaremos en comunión con Dios, hay un pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Muchos morirán en su pecado, llegarán al final de sus días enemistados con Dios y sufrirán eternamente las consecuencias. Estarán en el lado equivocado de la batalla. Y los que encabezan esa lista, según nuestro texto, no son los homicidas, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los homosexuales, ni los idólatras. Los que encabezan esa lista son los cobardes. Los cobardes. La razón por la que muchos serán condenados en el día del juicio será la cobardía. La cobardía. No quisieron aceptar el reto que implicaba vivir como cristianos en un mundo impío. No estuvieron dispuestos a declararle la guerra al pecado y pelear la buena batalla de la fe. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que el reino de los cielos sufre violencia. Y que son los violentos los que lo arrebatan. La vida cristiana exige coraje y determinación. ¿Por qué muchos jóvenes no se convierten al Señor? Les falta pantalones para hacerlo. Tan sencillo como eso. Saben que esta es la verdad. Y pueden poner todas las excusas que quieran. Les faltan pantalones para hacerlo. No tienen determinación, no tienen coraje. El reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. El cristiano se encuentra todo el tiempo en un campo de batalla, luchando contra el diablo del lado de Dios. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Aquel que no está dispuesto a sufrir burla y rechazo, aquel que no está dispuesto a mantener sus convicciones sin importar el precio que tenga que pagar por ello, no podrá vivir la vida cristiana, no podrá. Muchos se acercan al cristianismo con una visión muy romántica, con una visión utópica, y tristemente hay algunos evangelistas que contribuyen a esa visión utópica y romántica del evangelio. Ven a Cristo, mi amigo, todos tus problemas se van a solucionar, tu vida será fantástica, serás feliz y vivirás de aquí en adelante con una sonrisa colgate en los labios para toda la vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Algunas personas vienen a Cristo pensando que todos sus problemas se van a solucionar, que ya nunca más tendrán conflicto. Pero hermanos, amigos, nada más lejos de la realidad. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Aunque la salvación es gratis porque Cristo pagó el precio completo, nosotros tendremos que pagar un alto precio por seguirlo a Él. La salvación es gratis, pero el que le sigue a Él va a tener que pagar un precio. Primero la cruz, luego la gloria. Ese fue el camino por el que Cristo transitó. Ese es el camino que lleva al cielo. Primero la cruz, luego la gloria. Amigo, no te vamos a mentir para que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. La vida cristiana es gloriosa,
Doy gracias al Señor que hace más de 24 años Cristo me salvó, siendo un joven de 17 años, y la única pena que me da es no haberme convertido antes. No, la vida cristiana es gloriosa, y nada más glorioso que servirle a Cristo. Los seres más privilegiados del planeta son los cristianos. Pero el que decide seguir a Cristo debe saber que tendrá que enfrentar muchas dificultades. Es necesario, dice Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, el Señor menciona el caso de aquel que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cristo da por sentado que la aflicción vendrá, la persecución vendrá, y estas personas que llegaron a la iglesia con una visión equivocada de la vida cristiana se irán. Yo no sabía que esto era así. Mis amigos me han abandonado. El mundo sigue siendo muy tentador. Ahora tengo que cuidarme de cosas que antes hacía sin ninguna preocupación. No, la vida cristiana no se hizo para mí. Renuncio. Yo no nací para ser cristiano. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Este tipo de persona prefiere tener a Dios de enemigo, prefiere heredar un infierno eterno antes de que enfrentar a sus amigos. Prefieren el infierno antes que enfrentar a sus amigos. El reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Alguien dirá, bueno, pastor, era lógica la exhortación. Josué iba a pelear una batalla terrible contra los cananeos. No. El texto dice, esfuérzate y sé valiente para que hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley. La lucha más fuerte de Josué no era con los cananeos, la lucha más fuerte de Josué era con su propio corazón. Vivir conforme a la ley de Dios en un mundo tan anti-Dios exige determinación y coraje. Tener a Dios como Dios en un mundo donde se idolatra el dinero, la fama, la diversión, hay que tener coraje para cumplir el primer mandamiento. Hay que tener coraje para adorar a Dios como Él dice en su palabra. Hay que tener coraje para guardar el día del Señor. Hay que tener coraje para que un joven no haga ciertas cosas porque él honra a su padre y a su madre. Hay que tener coraje. Esfuérzate y sé valiente, le dice Dios, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. He ahí la lucha que todo cristiano debe librar día tras día. La lucha en pos de la santidad y la obediencia, la lucha por cultivar el carácter perfecto, el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. La lucha por no amoldarnos a este siglo, la lucha por no amoldarnos a la filosofía del pensamiento de este mundo. Es esa lucha la que el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 6, el texto que estamos estudiando en nuestra serie consecutiva de sermones en la epístola a los Efesios. Ya hemos considerado este pasaje en 2 sermones anteriores, pero aún nos quedan algunas cosas que ver. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La semana pasada comenzamos a describir la armadura que Dios nos ha provisto para pelear esta batalla de la fe, pero solo tuvimos tiempo para examinar 3 de las piezas que Pablo menciona aquí: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del apresto del Evangelio de la paz. En la mañana de hoy vamos a considerar 3 piezas más, las que encontramos en los versículos 16 y 17. Aparte de las piezas que Pablo ha mencionado ya, ahora añade un escudo, un yelmo y una espada. Veamos en primer lugar el escudo de la fe. Dice Pablo en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Los soldados romanos usaban básicamente 2 tipos de escudos. Aquellos que les gusta ver películas ambientadas en esa época, se habrán dado cuenta que algunas veces los soldados peleaban cuerpo a cuerpo con un escudo pequeño de 2 pies de diámetro y que se aseguraba a la mano con 2 correas de cuero. Pero otras veces usaban un escudo más grande de 1,20 m de largo y 75 centímetros de ancho, que es el que Pablo menciona en nuestro texto. Los romanos le llamaban en latín scutum, de donde viene nuestra palabra escudo. Era algo así como una puerta oblonga, una puerta de forma oblonga. De hecho, la palabra griega que Reina Valera traduce en nuestro texto como escudo, es una palabra que se deriva de la palabra griega que se traduce puerta. Puerta. Este escudo protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de aquellos días: flechas empapadas de brea que eran encendidas en fuego. Así que sin este escudo, el soldado romano quedaba completamente a merced de sus enemigos. Este escudo era una pieza esencial en la armadura del soldado. Y Pablo nos dice aquí en nuestro texto que así también ocurre con el cristiano. Continuamente el enemigo de nuestras almas arroja sobre nosotros dardos de fuego. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. ¿Cuáles son esos dardos de fuego que el enemigo usa contra nosotros? Pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Los creyentes son tentados con este tipo de pensamientos a la inmoralidad, al odio, la amargura, la envidia, la ira, el orgullo, el celo, la codicia, la mundanalidad, el temor, el desaliento, la duda. Hermanos, ¿cuántas dudas vienen a nosotros cada día? Dudas del amor de Dios, dudas de su sabiduría y su poder, dudas de su palabra, dudas de que podamos seguir corriendo la carrera, dudas de que la iglesia siga siendo fiel y permanezca hasta el fin, dudas todo el tiempo. Sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, cuando estamos atravesando por problemas económicos, cuando tenemos conflictos personales, nos asaltan pensamientos terribles. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Acaso me ha dejado solo o se ha vuelto contra mí? ¿Será que ya no me ama o que en realidad yo no soy uno de los suyos? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿De qué sirve que use los principios bíblicos si el problema continúa? Y lo que es aún peor, desde que decidí actuar bíblicamente, la cosa se puso peor. Dardos de fuego del maligno. Yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí saben de qué yo estoy hablando. Yo no tengo que pasar mucho tiempo
explicando lo que significan estos dardos de fuego. Si tú eres cristiano y tienes más de 5 minutos siendo cristiano, ya tú sabes lo que esto significa. Dardos de fuego. Usted puede estar leyendo la Biblia, orando, y aún allí le asaltan esos pensamientos. De hecho, la lucha se torna muchas veces más violenta cuando nos disponemos a orar y leer la Biblia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando yo me dispongo a hacer el bien, ahí es que yo me doy cuenta del pecado que mora en mí. El pecado se rebela contra eso. Usted se dispone a leer el periódico, se dispone a ver el noticiero en la televisión y no hay ningún problema. Pero desde que intenta cultivar su relación íntima con Dios, vienen a su mente toda clase de pensamientos, toda clase de distracciones. Ahí es que usted se acuerda de toda la diligencia que tiene ese día, de todas las cosas que tiene que hacer esa semana. Hasta blasfemias vienen a las mentes de los cristianos cuando están leyendo la palabra de Dios. Blasfemias. Blasfemias contra Dios, blasfemias contra Cristo, blasfemias contra la palabra de Dios. En El progreso del peregrino, Juan Bunyan nos narra la escena de Cristiano pasando por el valle de sombra de muerte. Y dice que Cristiano oía blasfemias cuando estaba atravesando por ese valle, que el pobre hombre creía que salían de su corazón. Creían que salían de su corazón. Es un asedio terrible. Dardos de fuego del maligno. Tal vez estás inquieto porque el Espíritu Santo te ha mostrado un pecado que debes confesar y abandonar. Pero entonces te asaltan un montón de justificaciones. Incluso justificaciones bíblicas. No olviden que el diablo usa la Biblia. La usó con el Señor en el desierto. Pero hasta David pecó y era un hombre conforme al corazón de Dios. Dardos de fuego del maligno. De repente te asalta una tentación, sabes que debes desecharla de inmediato, pero entonces viene a tu mente la idea de que puedes probar un poco. No, yo sé cuándo detenerme, yo sé hasta dónde llego, cuándo echar hacia atrás. A veces estás distraído pensando en algo que es moralmente neutro y de repente te llegan unos pensamientos inmorales horribles. Y te preguntas de dónde vino eso. Porque no estabas haciendo nada que pudiera llevar tu mente a pensar esas cosas. Dardos de fuego del maligno. Satanás sabe cómo y cuándo atacar. Él no actúa a lo loco. Él no actúa a lo loco. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, que Satanás tiene acechanzas. Y recuerden que la palabra griega que el apóstol Pablo usa allí es metodías, de donde viene nuestra palabra metódico. Satanás actúa metódicamente. Él tiene un plan astutamente concebido para cada uno de nosotros. No es el mismo plan. Él sabe por dónde cojeas tú y por dónde cojeo yo. Y tiene un plan diferente para ti y un plan diferente para mí. Astutamente concebido. A veces esos dardos de fuego vienen a través de otras personas. Ya dijimos anteriormente, lo dice Pablo en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero Satanás es tan astuto que muchas veces se esconde detrás de sangre y carne. Cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte en Mateo capítulo 16, de inmediato Pedro le toma parte para aconsejarle: «Oh Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca». Cristo le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». El Señor sabía muy bien de dónde había venido ese dardo de fuego. Satanás usó a Pedro para tentar a Cristo. Y si no nos cuidamos, mi hermano, Él te puede usar a ti y me puede usar a mí. Allí tenemos a una madre que decide dejar de trabajar fuera de la casa para dedicarle más tiempo a sus niños, como la palabra de Dios manda.
O allí tenemos a unos padres que están determinados a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, cueste lo que cueste. Y entonces viene un hermano de la iglesia, tristemente a veces con más tiempo en la fe. Mira, eso no es tan así. Tú necesitas ser un poco más balanceado. Además, mira, los pastores no se les pueden estar haciendo caso en todo lo que dicen, porque a veces exageran la nota. Así desalientan al hermano, a la hermana, de hacer la voluntad de Dios, y de paso ponen dudas en su mente y en su corazón de la integridad de los pastores para exponer la palabra de Dios. Un dardo de fuego perfecto. Mi hermano, si lo que decimos los pastores viene de nuestra cabeza, todos tenemos derecho a cuestionar, porque aquí ninguno de nosotros es dueño de vuestra conciencia. Pero si lo que estamos diciendo hemos probado concienzudamente que es lo que dice la palabra infalible de Dios, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si tu conciencia te acusa porque tú sabes que has hecho eso, mi hermano, y has sido usado por el diablo para afectar el alma de otro, cuando termine este culto, mi amado hermano, mi amada hermana, ve donde esa persona y pídele perdón. Y si tú has sido víctima de esos ataques, mi hermano, ve donde ese hermano que te hizo el comentario y repréndelo con amor y con mansedumbre en el nombre de Jesucristo. Esa persona fue usada por el diablo para tirarte un dardo de fuego. Dardos de fuego del maligno. Cuando el apóstol Pedro trató de disuadir a Cristo para que no fuera a la cruz, yo estoy seguro que la intención que había en el corazón de Pedro era cuidar a Cristo. Yo estoy seguro que en ese momento Pedro no pensó, me voy a dejar de usar por Satanás para tentar a Cristo. No, Pedro no pensó eso, pero al oponerse a la voluntad revelada de Dios, él estaba siendo usado por el diablo. Mi hermano, estamos enfrentando un enemigo astuto, cruel y perseverante. Astuto, cruel y perseverante. ¿Cómo podremos defendernos de esos dardos de fuego del maligno? Bueno, dice el apóstol Pablo aquí, usando el escudo de la fe. Usando el escudo de la fe, sobre todo versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos, dice Pablo. Es la confianza irrestricta en Dios y su palabra la única protección que tenemos contra los ataques, contra esas flechas encendidas del diablo. ¿Estás teniendo dudas del amor de Dios? ¿O piensas que Él te ha abandonado? Mi hermano, no te quedes allí paralizado sin hacer nada, porque esa flecha va a incendiar tu alma. Protégete de inmediato con el escudo de la fe. Dios no miente, y Él ha dicho en su palabra que nada puede separarnos de su amor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Él ha dicho a través del profeta Jeremías que su amor es eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Cristo mi Salvador prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Cuando Cristiano fue encerrado en el castillo de la duda por el gigante desesperación, otra vez citando el progreso del peregrino, ¿cómo pudo escapar Cristiano? Abrió la puerta con la llave de la promesa. Abrió la puerta con la llave de la promesa. Amados hermanos, debemos pensar correctamente para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Pensar con la palabra de Dios, poner delante de nosotros sus promesas. Es así como usamos el escudo de la fe. Los que estuvieron esta mañana en la escuela dominical recibieron mucha instrucción acerca de eso. Si Dios ha prometido, Él lo cumplirá, porque Él no puede mentir. Ahora, Satanás sí miente todo el tiempo. Satanás sí miente. Él es mentiroso y homicida. Nos engaña para destruirnos. Y la única manera
en que podemos protegernos del engaño es trayendo a nuestras mentes la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lo que estoy pensando es contrario a lo que dice Dios en su palabra, entonces es mentira. Lo que estoy pensando es contrario a lo que Dios dice en su palabra, es mentira. Seguro que es mentira. Mire, pastor, pero suena lógico, es mentira. No importa cuán lógico suene, no es verdad. Mira, si sigues el patrón bíblico y te pones a actuar de que con mansedumbre, no te van a respetar. Te van a tomar por tonto, se van a aprovechar de ti. Eso es mentira. Cúbrete de inmediato con el escudo de la fe. Dios me pide que haga las cosas a su manera y que deje los resultados en su mano. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 34. Sin esa confianza en Dios, mi hermano, serás derrotado una y otra vez, una y otra vez. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe. Vuestra fe. Como bien ha dicho alguien, la fe es el escudo del cristiano. El diablo no puede hacer nada contra ella. Sus peores ataques son frustrados cuando el creyente usa el escudo de la fe. La fe, dice este autor, ofrece completa protección y hace el avance posible. Donde hay fe no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón que porque Él lo ha dicho. No es porque a ti te parezca lógico, es porque Él lo dijo. Es porque Él lo dijo, simplemente. Es tomar a Dios y su palabra, es aceptar su enseñanza, obedecer sus mandamientos, tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, dice este hombre de Dios, la derrota es desconocida. El soldado que tiene la fe nunca será derribado por nada. El escudo de la fe. La fe es invencible. Por eso es que dice la Escritura que los cristianos andamos por la fe. No por vista, por la fe. Óyeme bien, mi hermano, lo que está escrito en este libro es más seguro que lo que tú estás viendo con tus ojos. Lo que tú estás viendo con tus ojos llega a tu mente a través del filtro de tus prejuicios, a través del filtro de tus temores. Es más segura la Biblia que lo que tus ojos te dicen. Amado hermano, cada pecado que cometemos es el resultado de creerle a Satanás y no a Dios. Cada pecado que cometemos es el resultado de creerle a Satanás y no a Dios. En medio de la tentación, en medio de la duda, lo que estamos debatiendo en nuestras mentes es a quién vamos a creer. ¿A quién vamos a creer? ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Dios o el diablo? Todo pecado es un acto de incredulidad, cada victoria es un acto de fe. Todo pecado es un acto de incredulidad, cada victoria es un acto de fe. La fe es el escudo del cristiano. ¿Sabes lo que hace la fe? Pone a Dios delante de ti. Te abre los ojos del alma para que puedas ver a Dios y su poder, a Dios y su sabiduría, a Dios y su amor. Por eso Moisés, con coraje, pudo enfrentar a Faraón. Que Moisés era guapo. No. No es que él era guapo. Es que él estaba viendo al invisible. Él estaba viendo al invisible. Ustedes han visto esos muñequitos donde hay un malón que está tratando de oponerse a alguien y de repente viene el primo del otro, que es 1000 veces más grande. Y el muñequito chiquito está mirando al primo atrás del malón. Y el malón preguntándose, ¿por qué se ríe este individuo? Si yo soy más fuerte que él. Porque tengo al primo atrás. El primo atrás. Moisés no era más guapo que tú ni más guapo que yo. Moisés era creyente, esa es la diferencia. No es que era más guapo, es que tenía fe. Él se sostuvo como viendo al invisible. Por eso es que los cobardes no irán al reino de los cielos. No irán. El infierno estará lleno de gente cobarde. Y el texto de Apocalipsis conecta a los cobardes con los incrédulos. A los cobardes con los incrédulos.
¿Por qué son cobardes? Porque son incrédulos. Porque son incrédulos. Dice en Proverbios capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios es nuestro escudo cuando confiamos en Él. La fe nos coloca al lado de Dios, al ladito de Dios. Mi hermano amado, ¿qué tan consciente tú estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Y con cuánta frecuencia usas el escudo de la fe cuando eres atacado? ¿Qué tan frecuentemente? ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que puedas hacer un uso eficaz de ese escudo? Confiar en Dios no es otra cosa que descansar plenamente en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha revelado en su palabra. Fe en Dios y fe en la Biblia son la misma cosa. Fe en Dios, fe en la Biblia, eso es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo puede alguien confiar en una Biblia que no conoce? ¿Cómo? ¿Cómo podemos traer a nuestras mentes promesas que nunca hemos leído? ¿Cómo podemos traer a nuestras mentes en el momento preciso una promesa en la que nunca meditamos? ¿Cómo? Hermanos, tenemos que aprender a usar con destreza la palabra de Dios y disponer nuestros corazones a descansar plenamente en el hecho de que Dios es veraz. Si Él lo dijo en su palabra, así es. Dios es 100% confiable. 100%. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mi palabra nunca pasarán. Nunca pasarán. Óyeme bien, mi hermano, es más fácil que se destruya el universo antes de que una palabra de Dios caiga a tierra. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras nunca pasarán. Hace unos meses atrás, iba yo hacia casa en el carro y de repente comencé a pensar en un montón de cosas que tenía por hacer en la iglesia y que no podía hacer por falta de tiempo. Y tengo que ver aquí aquel, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y de repente el corazón mío comenzó a latir un poco más a prisa, comencé a llenarme de ansiedad, y lo que es aún peor, mi corazón me estaba convenciendo que yo tenía razón para estar ansioso. ¿O pero quién no se pone ansioso con tantas cosas que hacer? Gracias al Señor que el Espíritu Santo trajo a mi mente una convicción de pecado tan fuerte. ¿Cómo que yo tengo razón para estar ansioso? ¿Quién tiene razón para estar ansioso? Por nada estéis afanosos. Yo tengo que decirle a mi corazón, me estás mintiendo, corazón malvado, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es mentira. Yo no tengo razón para estar ansioso. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 25? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. No os afanéis. Mi hermano querido, ¿quién te dio la vida? Dios me dio la vida. Óyeme, el que te dio la vida no te puede dar el plátano que tú necesitas para poder alimentar esa vida. El que te dio el cuerpo tuyo y lo formó en el vientre de tu madre no tiene poder para darte la ropa que tú necesitas para cubrir ese cuerpo. Mirad los lirios del campo, dice el Señor, que no ciegan ni siembran, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren las aves del cielo. El mismo Dios que creó las aves llenó la tierra de alimentos para aves. Y las aves no sufren de estrés, ni van al cardiólogo, no sufren del corazón. ¿Por qué ellas no se preocupan por eso? El Dios que las creó las alimenta. Y no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Cuál es el problema nuestro? Poca fe. El problema no es que la despensa está vacía. Lo que te hace acelerar el corazón, mi hermano querido, mi hermano amado, es la incredulidad. Es la incredulidad. No os afanéis, dice Cristo, por vuestra vida. No os afanéis. Usa el escudo de la fe. Pero todavía hay otras piezas que debemos considerar hoy, aunque estas últimas dos las veremos más brevemente.
Debemos ponernos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, sobre todas esas cosas, colocar el escudo de la fe, pero ahora Pablo añade el yelmo de la salvación. Versículo 17. El yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado. En el caso del cristiano, Pablo dice que la salvación es nuestro yelmo, el yelmo de la salvación. Esa frase puede ser traducida también, el yelmo que es la salvación. Ahora, Pablo está escribiendo a personas que ya son cristianas, y por lo tanto, él no se está refiriendo en el texto a que debemos apropiarnos por la fe de la salvación que Cristo ofrece. Ya ellos eran salvos. Ya se habían apropiado de la salvación por medio de la fe. Pero ahora debían descansar en el hecho de que la salvación final está asegurada para los cristianos, porque es una salvación que está en las manos de Dios, no en las nuestras. Por eso en 1 Tesalónica, capítulo 5, versículo 8, Pablo describe un poco más ampliamente cuál es este yelmo. Dice en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, el punto no es, ya yo soy salvo, es la esperanza de la salvación. Aquí la palabra salvación mira hacia el futuro, esperanza. Lo que yo veo no es esperanza, ya lo tengo. Pero aquí mira hacia el futuro, a lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura, segura. Lo que Pablo nos está diciendo en el texto es que si queremos pelear bien esta batalla, debemos ponernos un yelmo para cuidar nuestras cabezas. Debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento. Esta lucha no será para siempre. Esta lucha no será para siempre. Algún día dejaremos atrás este campo de batalla. Algún día este conflicto terminará. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más tendremos tentaciones. Nunca más sentiremos la vergüenza de haber pecado contra Dios. Nunca más. Algún día, hermanos, adoraremos a Dios sin distracción. Es una de las cosas que a mí más me abaten. A veces estoy yo cantando un himno aquí en la iglesia y de repente me doy cuenta de que mi mente se fue lejísimo. Qué tristeza me da, cuánta vergüenza. Hermanos, algún día adoraremos a Dios sin distracción. Algún día todo nuestro amor será para Él. Nuestro corazón nunca más estará dividido. Toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. Para siempre. Y nuestros ojos verán todo aquello que la sangre de Cristo compró para nosotros. Y hermanos, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Brillaremos como el sol. Lo que estamos sufriendo aquí son dolores de parto. Son dolores de parto. A veces me viene a la mente la idea de qué pasaría con las mujeres si el embarazo, en vez de ser un proceso a través del cual dieran a luz un niño, fuera un virus, una enfermedad. Imagínese que usted de repente coge el virus del embarazo y comienza a ponerse gorda, a cansarse, toda la comida le cae mal. Hermanas que han dado a luz, ustedes conocen todos los malestares de embarazo mejor que yo, porque nunca he estado embarazado. Ahora imagínese, mi hermana, que usted se pasa 9 meses con este virus y al final de los 9 meses el virus se pasa, usted pierde la barriga y vuelve a su estado normal pero sin niño. Qué terrible sería esa enfermedad. Qué terrible sería esa enfermedad. En vez de nosotros decir, ¿a que tú no sabes quién está embarazada? No, sería, óyeme, tú no sabes quién se enfermó de embarazo. Eso sería terrible. Bueno, mi hermano, mi hermana, nosotros estamos aquí pasando el embarazo
pero el niño viene seguro. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pónganse en la cabeza que el niño viene seguro. La esperanza de salvación como yelmo. Algún día heredaremos lo que Jesucristo compró para nosotros. Algún día le veremos cara a cara. Algún día brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Algún día. El que tiene esa esperanza pelea con fuerza. Pelea con fuerza. Mi hermano, si tú quieres pelear bien, mantén tus ojos fijos en esa gloria que nos espera. No dejes que el diablo te desaliente, haciéndote pensar que todo esto es inútil. No es inútil. No es inútil. Tú y yo nos dirigimos con certeza a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Aunque el camino es empinado y a veces se torna muy difícil de transitar, mi hermano, este es el camino que va al cielo. Este es el camino que va al cielo. Eso es lo que hay al final de este camino, el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido, y no quiero hacer una comparación que sea demasiado débil, y va a ser débil, pero yo no sé cuántos de ustedes han ido a la playa de Rincón. Es una playa hermosísima de nuestro país. Ahora, el camino para llegar a la playa de Rincón es infernal. El que no ha llegado todavía a la playa dice, mi madre, pero ¿y qué es esto? Ahora, los que han ido a la playa de Rincón dicen, no importa, es que la playa vale la pena. La playa vale la pena. Bueno, mi hermano, este camino de la vida cristiana a veces se pone mucho más difícil que el camino a la playa de Rincón. Pero el sitio donde nosotros vamos es infinitamente más hermoso que cualquier playa de este planeta. Nosotros vamos a la Canaán celestial. Inútil es la vida del impío. Esa sí que es inútil. Esa sí que es inútil. Viven sin Dios aquí y sin gloria allá. Qué triste. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. A mí me dan pena los impíos. Me parte el corazón ver a una persona que no conoce a Cristo. Qué terrible la vida de una persona así. Es una vida inútil, sin sentido, desgraciada, miserable. Miserable aquí y será miserable allá por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa sí que es una vida inútil. Sin un Padre aquí y sin un cielo allá. Eso sí que es inútil. Eso sí que es inútil. Pero no la nuestra. Inútil nuestra vida, de ninguna manera. ¿Saben lo que hacen los marineros cuando están subidos en uno de esos mástiles en el barco y de repente comienzan a sentirse mareados? Que miran al cielo. Desde que ven un punto fijo en el firmamento, se le quita el mareo. Bueno, mi hermano, cuando las circunstancias de la vida te estén mareando y tú de repente sientes que el suelo que está debajo de tu pie se está moviendo, que estás en arena movediza y que pronto vas a caer de bruces, mi hermano, mira al cielo. Mira al cielo. Con toda certeza nos dirigimos hacia allá. Con toda certeza. Nuestra salvación es segura porque está en las manos de Dios, no en las nuestras. No en las nuestras. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 15, cuando está discutiendo el tema de la resurrección, dice, si no hay resurrección, entonces dice él, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección. Ahora, si hay resurrección, vale la pena no solo luchar contra fieras, vale la pena luchar contra lo que sea, porque hay resurrección, la esperanza de salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, amados, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué dice Pablo? El que tiene esta esperanza, ¿se purifica a sí mismo? Esa esperanza purifica. El libro de Apocalipsis, para muchos creyentes, es un libro muy enredado, muy enredado. Juan Calvino comentó casi todos los libros de la Biblia, menos el Apocalipsis. Yo no lo entiendo, y como no lo entiendo, no lo voy a comentar. Y ciertamente el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, algunas de las cuales son difíciles de interpretar,
Pero mi hermano, el libro de Apocalipsis tiene una enseñanza muy simple, muy simple. Allí vemos al pueblo de Dios luchando contra monstruos, luchando contra fieras, luchando contra bestias de 10 cabezas, cuernos. Son figuras, no vayan a pensar que eso es así, son figuras. Pero al final de cuentas, nosotros ganamos. Ese es el punto. Al final de cuentas, nosotros ganamos. Tú quieres interpretar correctamente el libro de Apocalipsis, no te quites eso de la cabeza. Que eso fue lo que Cristo quiso enseñarle a las 7 iglesias de Asia que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. No importa qué tan fuerte sea la persecución, el cielo es nuestro, el infierno es de ellos. La esperanza de salvación. ¿Cómo fue que Abraham se sostuvo a través de su peregrinaje por este mundo con tantas pruebas de fe? Dice, porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa esperanza alimentaba la fe de Abraham, la esperanza de salvación. Finalmente, Pablo menciona la única pieza de la armadura que es particularmente ofensiva. Versículo 17 otra vez. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Hasta ahora el apóstol Pablo nos había dicho cómo defendernos de los ataques del enemigo. Pero hermanos, los creyentes no deben limitarse únicamente a defenderse. No, nosotros tenemos un reino que conquistar. Por eso es que el Señor dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y siempre que leo este texto, digo lo mismo. Así que hermanos, perdónenme que lo repita otra vez. Pero mis hermanos amados, la imagen que Cristo presenta allí de la iglesia no es la de un grupito de cristianos atrincherados en una esquina para que el diablo no los conquiste. No. La figura que ese texto presenta de la iglesia es la de un ejército conquistando un reino. Y el diablo es el que está atrincherado. Pero dice el texto que las puertas del infierno no prevalecerán contra este ejército. Que se defiendan ellos, no nosotros. Claro que tenemos que defendernos del ataque del enemigo, pero no olvidemos que también tenemos que atacar. También tenemos que atacar. Tenemos un reino que conquistar. Y para ello se nos ha provisto un arma poderosísima. La infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Esa palabra, dice Pablo, es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque fue el Espíritu quien la inspiró. En segundo lugar, porque es el Espíritu quien nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Y en tercer lugar, porque es el Espíritu quien aplica esa palabra en nuestros corazones. Es la espada del Espíritu. De modo que cuando usamos las Escrituras adecuadamente, por medio de ellas se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Para edificar a los creyentes, para salvar a los perdidos. Hermanos, por eso es que nosotros debemos insistir en predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros podemos venir aquí cada domingo a hacerte un culto bien entretenido. Bien entretenido. Que tú te vayas de aquí diciendo, ay, yo gocé más en la iglesia hoy, fue precioso el culto. Pero si la palabra de Dios no fue expuesta fielmente, con fidelidad, con profundidad, con claridad, mi hermano, tú viniste aquí a nada. A nada. Nosotros venimos a la iglesia a ser apertrechados con la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 17? El Señor orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Segunda a Timoteo 3:16, el texto clásico de la inspiración.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y saben qué dice inmediatamente el apóstol Pablo? Timoteo, predica la palabra. Porque la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios debe ser predicada. Todas las personas que me conocen personalmente saben, aunque esto parece una alabanza a mí mismo y me da trabajo, yo no me estoy alabando, simplemente estoy diciendo algo de mi carácter, saben que yo tengo un buen sentido del humor. Pero hermano, cuando yo vengo al púlpito, yo no vengo a hacer chistes, yo no vengo a contar historias, yo no soy un showman, yo soy un predicador de la palabra de Dios. Yo puedo pasarme aquí una hora entreteniéndolas a ustedes con un montón de historias, pero estaría siendo infiel al Dios que me llamó. Por eso decía un siervo de Dios, el pastor Albert Martin, no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. O usted es un payaso, o usted es un profeta, pero no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros venimos aquí a predicar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32, la que tiene poder para sobreedificaros. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: doy gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa. ¿Qué está pasando en muchas iglesias hoy día? Que están haciendo un montón de cosas a expensas de la predicación de la palabra de Dios. Cada vez es menos el tiempo que se dedica a predicar la palabra y cada vez es más el tiempo que se dedica a entretenimiento. Eso es una maldición. Y se le está haciendo daño a los creyentes. Porque no se les está dando una dieta balanceada de la palabra de Dios. Timoteo, predica la palabra, porque solo la palabra de Dios puede sobreedificar a los creyentes, solo la palabra de Dios puede fortalecerlos, solo la palabra de Dios puede darle armas para pelear contra el maligno, solo la palabra de Dios. ¿Y cómo se van a salvar los inconversos? Oyendo la palabra de Dios. Cuando el rico de la parábola del rico y Lázaro le dice a Abraham: ay, padre Abraham, envía a Lázaro de entre los muertos a que vaya y advierta a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. A Abraham le dice: a los profetas y a Moisés tienen. En otras palabras, ellos tienen las escrituras. Ellos no necesitan que Lázaro se levante de los muertos. El rico dice: pero padre Abraham, es que yo estoy seguro que si ellos ven a Lázaro que resucita y les advierte de este horrible lugar, se arrepentirán. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si los inconversos no se van a salvar oyendo la palabra de Dios, créanme, no se van a salvar con ninguna otra cosa. No es el método lo que está fallando, es la dureza del corazón de ellos, no es el método. Dice Pablo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Esa es la espada del Espíritu. Bien, hermanos, he aquí el cuadro general que Pablo presenta de la lucha del cristiano. Y he aquí la armadura que debemos usar para el combate. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero debemos también ser responsables en ponernos esta armadura pieza por pieza. Pieza por pieza. Alguien ha resumido la enseñanza de este pasaje diciendo que esta armadura consiste en creer correctamente, comportarnos como Dios desea, recordar que estamos en paz con Él a través de Cristo, confiar en sus promesas
y mirar hacia el cielo con anticipación. En pocas palabras, llenar nuestras mentes con pensamientos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Para permanecer firme en esta batalla, debo alimentar mi mente. Esta debe ser nutrida con la verdad divina, dice este autor. Alimentar mi mente. Yo no sé cuántos de ustedes se habrán dado cuenta, a medida que fuimos exponiendo este pasaje de Efesios, que la mente ocupa un lugar preponderante en esta batalla. La mente es el cuartel general, mi hermano. El que controla la mente, controla la vida. La mente. Como tú piensas, así vives. Como tú piensas, así actúas. La pregunta es, ¿cómo tú piensas? ¿Cómo tú piensas? Mi hermano, ¿qué controla tu proceso de pensamiento? Te voy a dar una táctica para verificar esto. El día tiene 24 horas, de esas 24 horas tú te pasas como 14 despierto. En esas horas, ¿cuántos versículos, cuántas promesas, cuántas advertencias de la palabra de Dios tú traes continuamente a ti? Vas a tomar una decisión, vas a dar un permiso a tu hijo, lo que sea. ¿Cuál es el principio bíblico que debe gobernarme aquí? Eso es lo que debes pensar de inmediato. ¿Cuál es el principio bíblico? Tú piensas así. Si tú no piensas así, créeme, tú estás siendo controlado por la filosofía de este mundo. Tú eres un mundano. Tú eres un mundano. Porque el cristiano tiene que estar continuamente examinándolo todo con la palabra de Dios. Continuamente. Cada cosa que oye, cada cosa que dice, cada cosa que ve, la palabra de Dios. Y no es que uno va a estar loco ahora, buscando cada versículo donde empata. No, esto es algo natural. Es que la palabra de Dios nos da una forma de pensar. Yo no tengo que decir Juan 3:43, Romanos 5:8. No. La palabra de Dios nos da una forma de pensar y es algo que actúa automáticamente. Automáticamente. Óyeme bien, mi hermano, si no es la palabra de Dios que controla tu pensamiento, otra cosa lo está haciendo. Y esa otra cosa es mentira. Porque solo Dios es verdad, solo su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la Biblia no está controlando tu proceso de pensamiento, tú tienes un proceso de pensamiento equivocado, estás viviendo en una forma equivocada, estás viviendo una ilusión. La mentira te domina. La mentira te domina. Mi hermano, tú estás alimentando tu mente con la palabra de Dios. Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros podemos tener carencia de zapatos, de pantalones, de camisa. Ahora, ¿sabe de qué no podemos tener carencia? De palabra de Dios. No podemos carecer de eso. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿es ese tu caso? ¿Es ese tu caso? ¿Meditas en esa palabra? Dice en el Salmo 1 que el hombre bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Él no escucha la filosofía de este mundo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso es lo que haces tú. Meditar en la ley de Jehová día y noche. Traes esa palabra a tu mente todo el día para ver todas las cosas a través de ese prisma bíblico. Mi hermano amado, estamos en una guerra y no existe atajo alguno para obtener la victoria. No hay atajos. Debemos aprender a pensar bíblicamente y eso requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo. Pero hermanos, ese esfuerzo bien vale la pena. Vale la pena que la verdad de Dios nos controle para que podamos vivir como cristianos en este mundo incrédulo para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh bendito Señor, por tu palabra perfecta, infalible, inerrante. Como dice el salmista, la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias
por haber revelado a través de tu Espíritu tu voluntad. Gracias porque nosotros podemos tener esa palabra en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Oh Señor, ayúdanos a aprender a pensar bíblicamente. Ayúdanos, oh Dios, que nosotros podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A ti te alabamos, a ti te damos gloria. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque por medio de la fe podemos refugiarnos en Él. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén.